Hola, ¿cómo están? Espero que de maravilla. Bienvenidos a este nuestro podcast de Háblame de Fotos, donde la fotografía y todo lo relacionado con ella son los protagonistas. Hoy estamos acá gracias a nuestros patrocinantes Ingravity Art, fotografía, arte y diseño en el noreste de la Florida, Estados Unidos. Te invito a darte una vuelta por su página web www.ingravityart.com para que veas por qué son los especialistas en retratos. Y Alegría Repostería, quienes hacen las mejores y más deliciosas tortas, ponquecitos y galletas de la ciudad de Caracas. Con el servicio de alegría local te llevan la alegría del buen sabor a donde sea que te encuentres. Búscalas en Instagram y TikTok como Alegría Repostería. Alegramos tus momentos especiales. Antes de empezar a darle vida a este podcast, a este sueño que se está convirtiendo en realidad el día de hoy, quiero comentarles que todo lo que voy a hablar acá es relacionado con mi propia experiencia. Es sobre mis vivencias y mis maneras de enfocar los retos que se me han presentado a lo largo de los años que llevo con la cámara a cuestas. Es la fotografía vista desde mi óptica personal, basado en cómo aprendí, en cómo hice las cosas y en todo lo que estoy aprendiendo a hacer ahora. Porque la fotografía es un aprender constante y un saber constante. Siempre sabes, pero no lo sabes todo. Y siempre quieres saber más. Y siempre hay más cosas que saber. Yo soy Jorge Javier y es un placer para mí estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes, y les pido que me acompañen hasta el final del podcast y me dejen por favor todos sus comentarios, dudas, preguntas, de manera que podamos seguir haciendo contenido que sea realmente de interés para ustedes. Y bueno, aquí vamos. Es muy emocionante para mí pues estar aquí al fin y tener la oportunidad de compartir un poco de todo este maravilloso viaje que ha sido y es la fotografía para mí, y lo hago porque soy firme creyente de que debemos compartir todo lo que sabemos, porque cuando ya no estemos aquí físicamente, sí vamos a estar y vamos a permanecer en la forma de las ideas sembradas en las demás personas y de los conocimientos compartidos y los momentos vividos junto a esos seres especiales que nos rodean. Mi manera de lograr todo eso es a través de la fotografía. Así que bueno, ya hablaremos un poquito más de eso más adelante, y sin más preámbulos, quiero darles de una vez la formal bienvenida con este primer episodio de Háblame de Fotos. Así que bienvenidos. Quería comenzar por contarles cómo fue mi primer contacto con la fotografía. Ojo, esto no es un podcast biográfico ni nada por el estilo, pero sí va a haber algunos toquecitos para que sepan por qué me siento con la capacidad o con la voluntad o con las ganas de hablar y contar un poquito todo esto, porque son ya bastantes años haciendo esto y mira, con una gran satisfacción y una gran felicidad. Así que bueno, les cuento que mi primer contacto con la fotografía fue por allá por los años 80, cuando estaba a punto de entrar a la adolescencia, unos 8 o 9 años por ahí más o menos, cuando veía a mi mamá que hacía pinturas al óleo, acuarela, carboncillo. Ella siempre ha sido una talentosa artista y nuestra casa estaba repleta de cuadros pintados por ella, y cuando ella pintaba o cuando iba a pintar, antes de pintar, escogía alguna serie de fotografías como referencias para las diferentes cosas que iba a poner en sus cuadros, desde flores, puertas, ventanas, árboles, paisajes, personas, muchas cosas. Pues todo lo que iba a pintar ella tenía alguna referencia, y generalmente eran fotografías que ella misma había tomado. Entonces ahí fue cuando yo comencé a interesarme en la fotografía, porque la veía ella con esa maquinita, con esa cajita, y veía como ella ajustaba los botones y ajustaba el lente y ponía las cosas y movía todo, y yo preguntaba y ella me decía: ya va, estoy tomando una foto, un momentito, tal. Y entonces, bueno, yo quería ver cómo funcionaba y cómo tomaba ella la foto, y yo quería hacerlo. Y ella, cuando terminaba de tomar sus fotos, siempre dejaba a un lado la cámara, pues la ponía, o bien si estábamos en el carro de paseo, la dejaba ahí en el asiento, o la ponía en la mesa, o la ponía en una silla, o la ponía en algún lado ahí cerca de donde estábamos para mantenerla a mano y poder acceder a ella cada vez que quisiera tomar alguna foto. Pues en esos momentos fue que yo tuve la oportunidad de agarrarla, verla y comenzar a tratar de entenderla, y así me enamoré no solamente de la fotografía, sino que me enamoré primero de las cámaras fotográficas, y esa fue la primera cámara que tuve en las manos y que realmente manipulé con conciencia de que era una cámara fotográfica, y se volvió la cámara con la que aprendí, por supuesto, y con ella tomé mis primeras fotos, hice mis primeras cosas, mis primeros errores, y
bueno, les debo decir que todavía me acompaña y está conmigo. Volvió después de un tiempo de estar, por supuesto, con mi mamá y en manos de mis hermanos y esas cosas, pero después volvió conmigo y ahora forma parte de mi pequeña colección de cámaras fotográficas y es una Minolta SRT-101, lanzada al mercado en 1966. Wow. Y bueno, ya después les hablaré un poquito más de esa cámara y de esas cositas y de la colección si les interesa saber de eso. Si cualquier cosa me dejan un comentario preguntando y tratando de contestar todos los comentarios que me dejen y todas las preguntas que me hagan, ¿ok? Ahora sí, entrando más o menos en lo que es el contenido del podcast, quiero comenzar diciéndole más o menos de qué se trata la fotografía. ¿Qué es una fotografía? Y bueno, todos tenemos una idea más o menos clara de lo que es una foto. La mayoría de nosotros ha visto una, incluso sin ser consciente de que es una fotografía, porque actualmente nos encontramos en un proceso abrumador de crecimiento fotográfico. Si bien nunca lo pensamos, la fotografía siempre fue un producto de consumo masivo desde sus inicios y tiene muchas aplicaciones y muchas cosas que nos permiten verla incluida en todo, incluso en las identificaciones gubernamentales. Tú sacas tu carnet de conducir y tiene una foto, tienes tu cédula de identidad y tiene una foto, tienes un pasaporte y tiene una foto. O sea, hay fotografía en todo lo que nos rodea. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Actualmente, un enorme porcentaje de la población mundial tiene acceso a dispositivos electrónicos inteligentes, como los teléfonos, las tablets, las consolas de videojuegos, etc. Y en todos ellos, o en casi todos ellos, hay una cámara fotográfica, de mayor o menor calidad, pero una cámara fotográfica al fin y al cabo que nos permite hacer fotos. Igualmente tienen acceso a un montón de redes sociales donde la fotografía juega un rol muy importante como manera de difundir diversas clases de contenido, generalmente fotografías. Se estima que diariamente se suben a las redes sociales alrededor de unos 100 millones de fotografías. Suena un número alucinante, 100 millones de fotografías al día. Wow. Pero bueno, yéndonos un poquito hacia atrás para el siglo XX, de la mano de George Eastman, creador de Kodak, las cámaras fotográficas se hicieron accesibles para el público general, lo que se constituyó en el primer evento de masificación fotográfica, podríamos decirlo así. Aunque ya mucha gente consumía fotografía, no todo el mundo era capaz de hacer fotos. Kodak tenía el famoso eslogan de haga clic, que nosotros hacemos el resto, y con un precio que no pasaba de $1, estas cámaras que eran de cartón, una cajita de cartón, venían cargadas con un rollo de 100 fotos y eran por fin más fáciles de llevar, más portátiles y todo. Y después las podías enviar a la sede de la Kodak en Nueva York, en Rochester, donde eran procesadas y cobraban solamente aquellas fotos que salían buenas, las tomas exitosas. Qué maravilla, ¿verdad? No como cuando nosotros tomábamos fotos con rollo que mandábamos a revelar y nos daban todo, saliera bueno, saliera malo, teníamos que pagarlo. Bueno, después de eso te ponían un rollo nuevo y te las mandaban de vuelta. Y ese fue el primer proceso de masificación, como les decía. Luego, en el siglo XX, nos trajo las cámaras instantáneas, las cámaras a color, y hasta llegar pues a las cámaras digitales y los celulares que le dieron lugar a la segunda oleada de masificación fotográfica, logrando que un alto porcentaje de la población mundial tenga acceso a una cámara, como lo decíamos. Sin embargo, es menos del 6% de las fotos que se toman las que llegan a verse. Las demás permanecen guardadas y ocultas en los dispositivos electrónicos, las gavetas, los cajones y las unidades de almacenamiento, dependiendo del formato en que la tomes, ¿no? La fotografía tiene, obviamente, diversos roles que van desde simplemente recreativo y registro de momentos divertidos y familiares, las fiestas, los cumpleaños y paseos y ese tipo de cosas, hasta cosas tan específicas como la microfotografía para las cositas más pequeñitas y la astrofotografía para los cuerpos celestes y cosas que están fuera de este mundo. Y bueno, y en el intermedio de todo eso hay una serie de aplicaciones que bueno, sería muy largo de nombrar acá, pero vamos a tratar de hablar un poquito sobre ellas, pues de eso se trata este podcast. Así que bueno, de la fotografía, si nos vamos directamente al significado de la palabra por su etimología, yo sé que esto es un tema trillado y una cosa que se habla bastante y que todo el mundo la dice, pero si todo el mundo la dice es por una razón, es porque es importante, es porque
es la definición misma de lo que es la fotografía. El origen de la palabra fotografía, por su etimología, es una derivación de dos vocablos griegos que se pronuncian phos, que significa luz, y graph, que su significado es dibujar, escribir, rayar o pintar. Por lo que podemos decir que fotografía es dibujar, pintar con luz. Los primeros experimentos fotográficos ocurrieron con la caja oscura, que es una caja rectangular con un único orificio por el que entra la luz, y esa luz se refleja en el fondo, en la superficie opuesta al agujero. Esos primeros experimentos y esos primeros intentos de captar la luz y de captar las cosas comenzaron en el Renacimiento, cuando Leonardo da Vinci, el genio de genios, la utilizaba para hacer sus dibujos, pero fue con fines estrictamente fotográficos a finales del siglo XVIII cuando se comenzó a hacer fotografía propiamente dicha, momentos para los cuales solamente un fotógrafo conocedor y preparado era capaz de operar esas cámaras grandes y pesadas que venían con unas cajas de madera y unos tripiés enormes y todas las placas y todo ese tipo de cosas. Todas las cámaras fotográficas funcionan bajo el principio de la caja oscura o de la cámara oscura, captando, como dijimos antes, la luz por una pequeña entradita, ¿no? Y si esta luz la hacemos cruzar después, o se dieron cuenta ellos que si la hacían cruzar después por un cristal pulido, antes de que impactara el fondo de la caja, podrían obtener un reflejo de mejor calidad, una imagen más clara, más nítida. Y posteriormente a la caja oscura se le añadió un fondo de material sensible de manera que pudiera guardarse ese reflejo de alguna manera. Y se desarrollaron diferentes técnicas, primero con todo tipo de elementos y albúmina de huevo y diferentes cosas hasta llegar a los haluros de plata, que es lo que se utilizó durante muchísimo tiempo, hasta prácticamente la invención de la fotografía digital. Y lo que todos tienen en común es que se lograba grabar, se lograba obtener pues la imagen fija sobre el material sensible. Ya que hemos visto más o menos de qué es una fotografía desde el punto de vista etimológico y desde el punto de vista conceptual, hay una visión más amplia, subjetiva, personal de lo que es la fotografía. Y en este punto quiero aclarar nuevamente que todo lo que se va a tratar aquí en estas publicaciones es basado fundamentalmente en mi propia experiencia y no tiene la intención de imponer criterios ni maneras de hacer las cosas ni nada. Simplemente mi forma particular de vivir y disfrutar la fotografía. Dicho esto, debemos saber que la fotografía es en primer lugar una forma de documentar las vivencias y una manera de expresar ideas, una forma de darle a entender al mundo cómo lo vemos, o de darle a entender a las otras personas cómo vemos el mundo. Porque es simplemente eso, pues es que nosotros agarremos nuestra cámara, tomamos una foto y la ponemos allá y para que las demás personas la vean, y una vez que ellos la ven, hacen su interpretación de lo que nosotros quisimos decir. Sabiendo pues lo que es la fotografía por sí misma y en cuanto a las cosas o sujetos que podemos fotografiar, hay que decir que todas las cosas cotidianas, insignificantes, banales, insípidas, cosas extraordinarias, grandiosas, hermosas, momentos únicos, hazañas, desgracias, tragedias, no hay tema inválido. Todo lo que existe es realidad, susceptible de ser convertida en un arte con un poético y efímero clic, que capturando un instante, una pequeña fracción de tiempo, lo convierte en una imagen eterna. El tiempo ha pasado y algo que no ha cambiado es que no era considerada más que una mera imitación de la realidad. Y aunque hoy en día todavía, como digo, no ha cambiado porque muchas personas siguen pensando que es así, no es mentira tampoco que se ha abierto un nicho dentro del mundo del arte para aquellas personas que no se han negado a seguir persiguiendo sus sueños y seguir tratando de hacer cosas diferentes con la fotografía. Y eso se ha convertido en un grupo de gente, un grupo de artistas que han causado un profundo impacto con sus imágenes y incluso a veces sin proponérselo. Entre ellos tenemos a Helmut Newton, Ansel Adams, Art Mann, Man Ray, Cartier-Bresson, Richard Avedon, entre muchos otros, ¿no? Podríamos pasar toda la tarde acá nombrando fotógrafos admirables. Pero bueno, entre ellos, con sus trabajos han contribuido a elevar a la fotografía a niveles de aceptación y haciéndola invitada permanente de galerías, museos y círculos culturales. El arte es belleza.
Hay fotografías hermosas, hay fotografías bellas. El arte es belleza y la belleza reside en el corazón de quien la observa. La misma belleza que nos hace sonreír ante un atardecer o nos hace sentir melancólicos en las tardes lluviosas, que nos emociona con canciones, la que nos hace sentir mariposas en el estómago cuando esa persona que nos encanta, que nos gusta, está por ahí cerca. Esa que nos hace apreciar el arte, cada quien a su manera. Pero yo creo que a veces somos un poquito antipáticos y egoístas, vanidosos, hipócritas. Pero el arte tiene la particularidad de que es honesto porque le da a cada uno una visión. Cada quien tiene su visión diferente de lo que es la misma obra de arte. Tú la ves y no es lo mismo que, no vas a sentir lo mismo que siento yo, ni vas a sentir lo mismo que siente X persona. Por eso digo que el arte es honesto, porque él dice lo que tiene que decir y punto. Cada quien interpreta y escucha lo que quiere. También pienso que el arte es plural porque nos deja a todos verlo y criticarlo. Pero vamos a hacer esa crítica un poquito, tú sabes, como más desde el amor, ¿no? Más desde el artista que todos tenemos en nuestro ser interior y que se manifiesta de muchas maneras, como el arte de pintar, de hacer esculturas, de dibujar, de cocinar, de hablar, de cantar, escribir, bailar, hacer tortas maravillosas como la gente de Alegría Repostería, y hasta el arte de ser uno mismo y saber que cada cabeza es un mundo aparte y algunas hasta un universo. Todo depende de lo que queramos aprender. Espero que esta pequeña introducción al arte de la fotografía logre inspirarnos un poquito y sea el punto de partida de una celebración del arte. Para muchas personas, incluso que no son fotógrafos o que sí son fotógrafos también, o que disfrutan la fotografía de una manera especial, no llegan a definir la fotografía como un arte o dicen abiertamente que no lo es. Desde mi punto de vista particular, si vemos la definición de arte y entendemos el arte como una actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética y comunicativa una idea, aspecto de la realidad o un sentimiento o emoción con ayuda de la materia, o sea, la materia, objetos, materiales, mezclas de materiales, de todo, la imagen y el sonido, así como la combinación de estos. También se alega que la fotografía no es arte porque la mayoría de las veces obtenemos una remuneración por ello y trabajamos bajo el requerimiento de un cliente, lo que coarta nuestra libertad creativa. Pero yo creo que eso, bueno, pudiera ser cierto, pudiera tener una parte de realidad, una parte de verdad. Pero por muy cierto que sea, tenemos que entender que también, por ejemplo, los grandes maestros del Renacimiento como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli y casi todos esos artistas de esa época trabajaban bajo encargo de un cliente y hacían esas obras bajo encargo, bajo pedido, y eran remunerados por ese trabajo, por ese encargo que hacían. Y sin embargo, no creo que nadie ponga en duda su capacidad artística y diga que esas no son obras de arte porque cobraron por hacerlas. En la fotografía, si bien no creamos directamente con nuestras manos como un escultor o un pintor, sí tenemos una herramienta que nos ayuda en nuestro proceso creativo, que es la cámara fotográfica, con la cual hacemos una vista única y diferente de un momento determinado, y tenemos la particularidad de congelar un momento específico en el tiempo y en el espacio que otras manifestaciones artísticas no pueden hacer, porque un pintor no puede pintar un cuadro en una fracción de segundo y obtener la cantidad de detalle y resultado que nosotros estamos viendo a través de nuestra cámara. Ahora bien, obviamente no todas las fotografías son arte, como tampoco son arte todas las pinturas, esculturas, libros, poemas, etc. Pero sí podemos llegar a convertir en arte cuando lo llevamos no solamente como un grupo de imágenes al azar, ¿no?, sino como una obra estructurada, un cuerpo de obra o una imagen única especialmente capturada que tiene un mensaje concreto, que tiene unas características especiales y específicas que nos hacen apreciarlos como arte. Pero bueno, ese es un tema que nos da mucho para conversar y quizás más adelante lo retomemos en un capítulo especial para discutir y saber sobre las opiniones de ustedes sobre si la fotografía es arte o no es arte. Así que por favor déjenme sus comentarios abajo sobre este punto que yo considero que es bastante interesante, y a partir de esas cosas y esos comentarios y preguntas que ustedes dejen abajo vamos a hacer una dinámica interesante sobre la fotografía como arte o como
o como qué. Pero bueno, antes de comenzar a tomar fotos, hay que aprender a mirarlas, hay que aprender a comprenderlas y a verlas para saber que una fotografía tiene diferentes cosas que la convierten en algo interesante de mirar o en algo aburrido de mirar. Igual que las obras de arte, como las pinturas de Picasso, una escultura de Rodin, una obra de Andy Warhol, la única manera de disfrutar el arte de verdad es analizándolo desde una óptica o una perspectiva positiva y optimista. Y para ello es imprescindible hacerse preguntas sobre la imagen y encontrar dentro de ella factores decisivos que debe contener. Y para eso, bueno, tenemos diferentes métodos y diferentes cosas que han desarrollado a través de la historia las personas que tienen más conocimiento de esto que nosotros. En cuanto a la forma técnica de la fotografía, los factores decisivos y de mayor importancia en la obtención, creación o elaboración de una fotografía fueron señalados por Andrea Feininger, un reconocido fotógrafo norteamericano de origen alemán que nació en 1906 y murió en 1999. Fue alumno y posteriormente maestro de la Bauhaus, en la escuela Bauhaus, y realizó, entre muchas otras cosas, importantes trabajos para la revista Life sobre la vida urbana de Nueva York. Y él definió estas cosas que debería contener una fotografía como la esencia del objeto a fotografiar, o sea, su naturaleza, la esencia de qué es lo que estamos fotografiando, la personalidad del fotógrafo, si lo conoces y sabes qué trato de decir, o buscar más o menos ver de qué se trata su obra, saber qué es lo que él piensa, qué es lo que él tiene como idea, ver cómo hizo la representación de ese objeto que fotografió, cómo desarrolló el tema, la realización técnica de la toma, que es lo que actualmente nos interesa más y escuchamos a la gente hablar de que si el bokeh, que si la tal, que si usó el lente tal, que si, cuando en realidad eso no es lo más importante, pero bueno, es lo que nos interesa a la mayoría de la gente del día de hoy. Y el perfil del público al que va dirigido la imagen, porque no es lo mismo que yo haga una fotografía para que la vea cierto tipo de personas, o que la haga para que la vean todo tipo de personas, o que la haga para que lo vea un grupo específico. Y ya veremos eso también más adelante cuando hablemos de cada tipo de fotografía específica, porque no es lo mismo hacer una fotografía para que la vea un médico forense, por ejemplo, que una fotografía para que la vea la gente en una galería, o para que la utilicen en la portada de un disco, o para que la pongan en la sala de la casa de una persona guindada en la pared o en un portarretrato. Pero bueno, entonces podemos estar o no de acuerdo con esa manera de evaluar las fotos, y sin embargo podemos incorporar otros criterios y otras cosas más personales y con ideas propias, pues, o ideas extraídas de otras fuentes. Otros elementos de valoración de la imagen que se utilizan con frecuencia, y aunque a veces no somos conscientes de eso, son el impacto, que a la vez está conformado por elementos como la creatividad, la naturaleza del motivo, originalidad y dinamismo, construcción formal, energía visual, etc. Y la composición, considerando la perspectiva, centro de interés, dirección, diseño, estabilidad gráfica, ritmo, cadencia, simetría, que son cosas que vamos a también ver un poquito más adelante. El balance cromático, la iluminación, la cantidad y calidad de la luz, el tipo de luz, si es dura, si es blanda, si es perpendicular, si es frontal, si es etcétera. Quizás puede parecer que son muchas cosas, quizás puede parecer que es un poco complicado, pero sin lugar a dudas es algo que vas a lograr y vas a hacer fácilmente una vez que aprendas cómo hacerlo. Pues, igual que tomar las fotos es una cantidad de procesos que, si los piensas conscientemente, o cuando los piensas conscientemente en el momento en que estás aprendiendo, parecen una cantidad enorme de cosas, pero llega un momento en que lo haces hasta por intuición y ya tú sabes, nada más con ver a la ventana ya sabes cuál apertura tienes que poner y cuál es la cantidad de sol, por dónde está la luz, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no te compliques mucho la vida, trata de pensar en ese tipo de cosas solo cuando estás viendo la foto para que no te compliques. Y bueno, ya una vez que domines esos criterios y los manejes combinados con tu punto de vista personal y tu perspectiva personal, indudablemente podrás alcanzar la correcta y precisa fórmula para evaluar el trabajo
propio, porque debes ser tú mismo tu más duro crítico, cultivando así no solo la tolerancia a los comentarios de los demás, que es una cosa que hoy en día también se ve un poquito difícil porque nadie te dice nada bueno, a menos que sea tu familia. De resto, lo que tienes en Facebook y en todas las redes son comentarios de que eso le falta esto, le falta aquello, le falta lo otro. Pero bueno, es lo que te digo, la capacidad y la manera en la que puedes conseguir esa tolerancia a los comentarios y aprender y desarrollar la capacidad para corregir los errores y abrirte a la creatividad y obtener resultados más satisfactorios y dignos de admiración, no solamente de los terceros, sino de uno mismo, que es a final de cuentas lo que más importa: sentirse bien con uno mismo, ser feliz haciendo lo que te gusta. Estoy seguro de que resulta fácil después, con el tiempo, con la práctica, acoger todos esos elementos de una sola foto, de una foto con solo mirarla un par de minutos, incluso menos. Ya verás que logras desarrollar todo eso y va a ser una maravilla. Bueno, en ese mismo plan, en esa misma idea, y pensando como artista o como fotógrafo, creo yo que debe entenderse la fotografía como un arte completo, igual que pintar un cuadro, hacer una escultura, etcétera. Ello implica que debe seleccionarse de antemano lo que se va a hacer. De esa manera, y conociendo previamente el tema que se va a fotografiar, como hacen los artistas, porque por ejemplo, si vas a pintar con un tipo de pintura o un tipo de pincel, o es un paisaje o es un retrato, no vas a utilizar los mismos elementos. Igual ocurre en la fotografía. Si tú sales y vas a hacer fotografía de paisaje, no te vas a llevar exclusivamente un lente macro, por ejemplo. O si vas a hacer fotografía de retrato, no te vas a llevar exclusivamente un lente angular, un gran angular, un ojo de pez. Pero eso no significa que no puedas hacer fotografías de retratos con ojos de pez ni paisajes con macro. O sea, sí se puede, pero no es lo ideal. Entonces por eso tienes que planificar bien lo que vas a hacer y escoger el tema del que vas a fotografiar, bien sea porque lo has escogido tú o porque te lo ha impuesto un cliente. Siempre se hace necesario que el fotógrafo se plantee una serie de interrogantes encaminadas a darle el sentido ideal a la composición. Componer, en lo que a fotografía se refiere, es casi el 90% del camino andado. Es saber mirar, es ver la foto antes de tomarla y considerar cada detalle que vas a hacer de la foto una obra de arte o una más para el montón. Pero ya tenemos un capítulo aparte para hablar de la composición y de este tipo de cosas que le van a dar a tu fotografía un toque diferente. La fotografía pues da bastante de qué hablar, hay mucha tela que cortar, hay infinidad de temas, enfoques y maneras de hacer fotografía, técnicas, trucos, historias, tips y bueno, de todo. Es de lo que estaremos conversando en nuestro podcast Háblame de Fotos. Nos despedimos por hoy y no sin antes invitarte a que no te pierdas nuestro próximo capítulo, en el que estaremos trayendo mucha información para ayudarte a encontrar tu camino en la fotografía o simplemente a saber un poco más para que tus conversaciones sean más interesantes, más amenas, más cultas. Dale like al capítulo, suscríbete a nuestro canal y déjanos tus comentarios, preguntas, dudas y sugerencias para que podamos hablar sobre esos temas que te interesa conocer y sobre esas cosas que te gusta hablar. Agradecemos una vez más a Ingravity Art, los especialistas en retratos, y a Alegría Repostería con sus maravillosos dulces, tortas, ponquecitos y demás, compartiendo momentos alegres, compartiendo la alegría y estando siempre ahí listas para llevarle el sabor a toda la gente de Caracas. Sin más que decir, muchas gracias, nos vemos, bye bye.